Tenemos nuevos datos y algunas historias acerca de ordalías o juicios de Dios, que eran aquellas pruebas que se hacían a los acusados para probar su inocencia y que generalmente eran de un absurdo notable. Digamos que la inocencia podía quedar demostrada si es que se operaba un milagro. Dice el cronista, que es en este caso Voltaire nada menos, que el origen de las ordalías se ha perdido en la noche de los tiempos, que era corriente en los pueblos primitivos, pero fue en la Edad Media cuando tomó importancia en la civilización occidental. Eran varios los sistemas que se usaban para las ordalías. Lo más común era la prueba del combate singular. Como es obvio, el acusado debía demostrar su inocencia con el triunfo. En algún caso podía delegarse esa lucha, podías mandar a otro en tu lugar. Esa delegación era incompleta en caso de derrota, ya que si el tipo perdía no lo mataban a él sino a vos. Una ordalía no muy frecuente era la que se efectuaba por medio del veneno. En Mantua y en Siena se conocieron episodios que dieron cuenta de ese procedimiento. Había distintos matices, ¿no? Pero funcionaba más o menos así. Si vos tomabas veneno, el acusado tomaba un veneno. Si el veneno lo roía velozmente, indudablemente había sido culpable. Pero si tardaba en retorcerse mucho, entonces daba cuenta de una fortaleza notable y se le daba un antídoto eficaz. Pero la verdad es que muy pocos resistían la violencia de los venenos italianos, que eran de una enorme eficacia, y no había personas capaces de aguantarlo ni un rato. A veces se utilizaba también la curiosa prueba del pan y el queso, que ya se practicaba desde el siglo II en algunos lugares del Imperio Romano. El preso, el acusado de un delito, ante un altar, debía comer cierta cantidad de pan y queso. Los jueces decían que si era culpable, Dios enviaría a uno de sus ángeles para apretarle el cogote, de modo que no pudiese no pudiese seguir tragando aquello que estaba comiendo. Y esto sucedía casi siempre. Vos podías comer cierta cantidad de pan, queso, pero a los 70 u 80 kilos sentías que no podías tragar más. Entonces todos te decían culpable. Cuando el acusado empezaba a descomponerse, a ahogarse y a demostrar que no podía tragar una sola migaja más, decían, ha sido demostrada su culpabilidad. Otra ordalía con alimentos que cita Voltaire es la del pan de cebada, que debía tragarse entero, si me permiten la expresión. Todos los que fueron sometidos a tragarse ese pan murieron ahogados. Así que vayan conjeturando qué pedazo de pan sería. La prueba del hierro caliente, si me permiten, era la más usada y la que mejor conocemos. Solo podemos agregar que según la jurisdicción se obligaba a caminar con el hierro en la mano, distinta cantidad de pasos, para que luego se examinaran las quemaduras. Es decir, si vos agarrabas un fierro caliente, candente, quiere decir al rojo, y no te quemabas, eras inocente. Bien. El hierro candente era muchas veces sustituido por agua o aceite hirviendo o plomo fundido o alguna de esas bellezas. En los dos primeros casos, la ordalía consistía en tomar con la mano un objeto pesado que se encontraba en el fondo de un gran recipiente con agua o aceite hirviendo. En algunos sitios se hacía pasar al acusado caminando descalzo sobre rejas de arado. Fue el suplicio impuesto a la madre del rey de Inglaterra, Eduardo el Confesor, que superó la prueba, la vieja, caminó sobre las rejas de un arado y ni se mosqueó. Sería inocente. No estaría arreglado, ¿no? Claro. La ordalía por el agua era muy practicada, el procedimiento era muy simple, bastaba con atar al imputado de modo que no pudiese mover brazos ni piernas, y después lo tiraban al río o al mar. Curiosamente se consideraba que si flotaba era culpable, y si por el contrario se hundía era inocente, porque se pensaba que el agua siempre estaba dispuesta a recibir en su seno a un virtuoso. Claro que existía el peligro de que el inocente se ahogara, pero esto no preocupaba a los jueces. En infinidad de ordalías de este tipo se declaró la inocencia
de los que ya estaban muertos. Por ese motivo, en el siglo IX, Ingmar de Reims, arzobispo de esa ciudad, recomendó mitigar la prueba atando con una cuerda a cada uno de los que fuesen sometidos a esta prueba, para evitar, si es que se hundían, que permanecieran en el fondo demasiado tiempo. Durante la segunda mitad del siglo XII, el Papa Alejandro III prohibió los juicios de agua hirviendo, del hierro candente, e incluso los duelos de Dios, y el Cuarto Concilio Luterano, bajo el pontificado de Inocencio III, prohibió toda forma de ordalía, a excepción de los combates. Los defensores de la ordalía basaban su actividad en ciertos versículos del Antiguo Testamento, en los que algunos sospechosos de culpabilidad eran sometidos a una prueba consistente en beber una pócima preparada por los sacerdotes y de cuyo resultado se dictamina o si el acusado era culpable o no. Contaremos una historia. Wilhelm de Croix era un noble de Flandes que allá por el año 1150 participó de un jolgorio ciudadano, una especie de fiesta de locos, una cosa carnavalesca, que tenía días precisos asignados para el despliegue de danzas y acciones que por ahí en otras fechas eran castigadas, pero que en estos días carnavalescos estaban permitidas. Eran días en los que se permitían comilonas en las iglesias, beber sin límite y reuniones poco edificantes entre los yuyos de los campos aledaños. Pues bien, Wilhelm se emborrachó convenientemente, pero su ebriedad continuó los días posteriores a las fechas convenidas, a las fechas carnavalescas. Y entonces, como festejante solitario y aislado, le pasó lo que a aquellos japoneses que no sabían que había terminado la guerra. Estaba borracho y no le dijeron que había terminado el carnaval. Entonces entró a una iglesia solo, le convidó vino a los santos, se abrazó a una figura, la tiró, se instaló sobre el altar para dar una misa en la que pregonó las más diabólicas iniquidades, y lo escucharon unos pocos que, espantados, lo denunciaron al día siguiente, y Wilhelm fue preso. Parece que el tipo no se acordaba de nada. Negó naturalmente su culpabilidad y tuvo su juicio de Dios. Aquí no hubo milagros, pero sí una estricta creencia por parte del acusado. Le dieron a que agarrara el hierro caliente, y el que sabía que era inocente o que creía serlo, lo aceptó confiado y lo tomó con gracia, como quien agarra un turrón. Trae para acá. Pero empezó a quemarse naturalmente. Dice el cronista que pegó un grito de dolor y de sorpresa. Habrá dicho, ¿cómo? Al instante, entre quejas y sollozos, prometió no beber más. Le sugirieron que eso probablemente sucedería porque por blasfemo lo iban a ahorcar, y así fue. Esta es la última historia que queríamos contar. ¿A quién dedicar esto? Pues a las víctimas de estos métodos de barbarie para que la justicia consiga sus culpables. De estos y de otros bárbaros métodos que la justicia ha utilizado muchas veces, lamentablemente. O sea, a las víctimas de injusticia. También a Voltaire, que nos ha pasado estos datos. Hemos ido a buscar un disco acerca del juicio de Dios, la ordalía, el hierro caliente, y justamente hay un tema que se llama Caliente, que pertenece a Astor Piazzolla y que ha sido compuesto con toda seguridad pensando en las ordalías, en el juicio de Dios, y en este pobre Wilhelm que, creyéndose inocente, se quemó. Caliente, de Piazzolla, por Gary Barton, Horacio Malvicino, Héctor Console, Marcelo Nisman y nuestro querido amigo Pablo Ziegler. Adelante.